Bueno, hoy vamos a ver las aportaciones que hace Fisher a toda la parte de la teoría clásica. En la sesión anterior vimos algunas de las características principales, sobre todo podríamos decir, algunos de los supuestos más fuertes de la propia teoría clásica. Pero, bueno, pues también considero importante que viéramos aquellas aportaciones, aquello que Fisher incluyó, en algunos casos, pues llegó a enriquecer todavía más esta teoría. Y bueno, pues tan es así su importancia que hoy en día mucho pues de las aportaciones que hace Fisher siguen siendo tomadas en cuenta para teorías más modernas, ¿no? O teorías contemporáneas. Ok, Fisher eh, realmente tiene muchas aportaciones. Aquí vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, pues a él se le debe la parte de las curvas de indiferencia que se revisan en materias como microeconomía. Y estas curvas de indiferencia, pues lo que van a servir es mostrarnos un análisis sobre el comportamiento del consumidor. Otra parte importante o algo que Fisher señala y que tal vez muchos no se habían dado cuenta era justamente hacer una distinción entre flujos y stocks. ¿Por qué? Porque Fisher pues señala que muchas veces la teoría los toma como algo similar y existen posibilidades en las que como son cosas distintas, pues a lo mejor los resultados que se obtienen no son del todo reales, ¿no? ¿Saben cuál es esa diferencia entre flujo y stock? Hola. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre flujo y stock? Yo no, ¿O no profe. lo saben? ¿No? Ok. No, Los profe. flujos, ok. Los flujos, cuando hablamos de flujos, estamos hablando de una medición que por lo general abarca un periodo de tiempo. Por ejemplo, el PIB es un flujo, el Producto Interno Bruto es un flujo. ¿Por qué? Porque nosotros contabilizamos la cantidad de bienes y servicios que se producen en una nación a lo largo de un año, ¿no? Entonces, cada año se está, digamos que renovando esa contabilidad. O sea, vemos todos los bienes y servicios que se produjeron, por ejemplo, en 2020, pero ahora que inicia el 2021, otra vez volvemos a contar desde cero. Y de esa forma vamos viendo o podemos ir analizando qué tanto ha ido creciendo o disminuyendo o manteniéndose el PIB, ¿no? Y así como el PIB, bueno, pues hay varios tipos de indicadores. Por su parte, el stock podríamos hablar de que es algo que se va acumulando, que puede subir o puede incluso disminuir, pero los stocks, siempre que hablamos de un stock, es cuál es el valor de ese indicador en un momento en específico. Por ejemplo, la población es un stock, porque decimos, al día de hoy existen, no sé, a lo mejor en México, 125 millones de personas, pero no cada año vemos cuántas personas hay, sino que decimos, bueno, pues al día de hoy hay 120 millones, y si dentro de un año lo hacemos y creció la población, bueno, pues a lo mejor entendemos que todavía personas vivas al siguiente año, pues a lo mejor van a ser 125, y ya de esa división podemos decir, bueno, pues la población de un año a otro se incrementó en 5 millones, ¿sale? O
algunos autores mencionan, por ejemplo, con el propio capital, el capital se puede medir por flujos o por stocks. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si una empresa está midiendo cuántas, cuánto es lo que está invirtiendo a lo mejor cada mes de forma constante, eso sería un flujo. O sea, a lo mejor se propone estar invirtiendo 50,000 pesos cada mes y esos 50,000 pesos representan un flujo. Mientras que el stock, es decir, bueno, la empresa al día de hoy tiene un capital por 7 millones de pesos. ¿Sale? No sé si queda clara esa diferenciación. Sí, ¿Sí? profe. Ok. Es importante que tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ustedes hagan algún tipo de investigación, podría ser para su tesis, a veces se corre ese riesgo o ese problema de que nosotros a la hora de comparar indicadores, comparamos flujos con stocks como si fueran lo mismo y muchas veces los resultados son a veces extraños, aunque también es cierto. También hay veces que la misma metodología, al no existir todos los indicadores tal cual y como los necesitamos, pues en algunos momentos se tendrá que recurrir justamente y lamentablemente a tener que estar juntando flujos y stocks y a partir de ello poder tratar de dar ciertas conclusiones. Pero bueno, esa es una de las aportaciones que hace Fisher. Otro también es el tema de la inflación. Si bien antes de Fisher se hablaba de los cambios de los precios, no se tenía bien en claro o nadie se había puesto a pensar así sumamente a detalle por qué subían o por qué variaban los precios. Recordemos que la teoría eh, pues clásica, original, hablando de Smith y de el propio David Ricardo, pues nos decían que los mercados a final de cuentas se armonizan bajo la famosa mano invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues si había variaciones es justamente por una cuestión natural y por lo tanto no existía en sí un estudio de la inflación. Cuando Fisher lo analiza, pues es obviamente porque los problemas inflacionarios empiezan a tener consecuencias cada vez más graves dentro de la economía, en este caso de la economía estadounidense, que es justamente la economía que el propio Fisher va a estar estudiando. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿En qué momento vive Fisher? Bueno, pues Fisher justamente le toca vivir este problema de altas tasas de inflación en Estados Unidos a finales de 1880 o de la década de 1880. En ese momento, en Estados Unidos, en el Congreso, existe una discusión teórica sobre si todavía es conveniente o no que Estados Unidos esté basado o base su economía en un patrón de oro y plata. Hay algunos que están a favor de seguir manteniéndolo y hay otros que proponen que no, que se abandone la plata porque justamente la plata por ese exceso que representa, pues está generando de que haya más dinero en la economía y por eso se empiecen a incrementar los precios del resto de los productos. Incluso Fisher llega a participar en estas discusiones teóricas y se llega a la conclusión de que en 1900 se adopte únicamente el patrón oro. ¿Qué quiere decir? Que entonces en ese año el dólar va a estar sustentado única y exclusivamente por la cantidad de oro que se tiene en las reservas del propio Banco Central, que en este caso sería la Fed. Y otro hecho histórico que también le toca vivir a Fisher es justamente la crisis de 1929. Nosotros entenderemos, adelantándonos un poco al siguiente tema, que entonces Fisher, desde su trinchera,
trata de explicar por qué está ocurriendo una crisis en 1929, trata de darle una respuesta a esa crisis que se está viviendo en específico en Estados Unidos y que va teniendo consecuencias en el resto del mundo. Y por el otro lado, bueno, pues la contraparte teórica que va a aparecer justamente en ese momento, pues va a ser el propio Keynes, ¿no? O Keynes para otros. Ok, ¿cuáles fueron entonces los principales textos o los principales libros que publica Fisher? En 1911 publica The Purchasing Power of Money y en este libro, pues lo que él trata de explicar es justamente todo el fenómeno inflacionario que se está viviendo o que se había estado viviendo en Estados Unidos desde la década de 1880, ¿no? Y trata de explicar por qué es que se están moviendo los precios, por qué ya no ya no alcanza para comprar al menos los bienes y servicios que se requieren. Posteriormente, en 1922, Fisher, ya con una noción más clara de lo que es la inflación, publica el libro de The Making of Index Numbers, donde él trata de establecer cómo sería posible llevar un cálculo de los índices de precios o cómo se podría estar calculando la tasa de inflación, que de hecho, a partir de esta publicación, pues las metodologías modernas que hoy en día llevan la contabilidad o el registro de la inflación, pues parten justamente de estas ideas que plantea el propio Fisher. Obviamente, bueno, pues conforme han transcurrido los años, esa forma del cálculo de la inflación pues ha tratado de ser cada vez más precisa, pero en esencia parten de las propias propuestas de Fisher, ¿no? Y por último, en el 32, pues Fisher se dedica a tratar de explicar cómo funcionan los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque justamente se está viviendo todo lo que lleva consigo la crisis del 29 y publica Booms and Depressions, ¿no? Entonces ahí él trata de explicar que, bueno, que habrá momentos de auge, pero pues también hay momentos de crisis y que en ese momento ellos están viviendo la crisis y por lo tanto trata de dar algunas respuestas de solución para poder salir de la crisis. Repito, pues en contraparte, Keynes aproximadamente también por esos años, también por el 32, pues publica la teoría general, ¿no? Y digamos que son las dos vertientes teóricas que existen justamente en ese momento tratando de dar respuesta a esa crisis que se empezó a generar desde el 29 y que todavía en la década de los 30 pues va a continuar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ok, avanzamos. Eh, en específico, para lo que nos interesa a nosotros, pues es justamente la parte de la importancia del dinero. Y Fisher descubre o empieza a plantear que el dinero va a ser necesario en las economías. Ya en ese momento está tan avanzada la comercialización y las relaciones económicas en las personas que dice, bueno, pues el dinero debe de ser considerado como el mecanismo de distribución de la economía. O sea, va a ser el enlace que exista entre productores y consumidores y gracias al dinero es que se va a poder facilitar la circulación de los bienes, ¿no? Ya no podemos, ya en ese momento no hay otra forma que sea más sencilla en la cual se pueda dar justamente las operaciones de compra-venta entre productores y consumidores. Y él concibe que ya en una economía moderna, pues no es posible que no se conciba el dinero dentro de esa economía, porque en una sociedad sin dinero simplemente no podría existir ni la producción ni la venta. Ya la gente está
tan identificada con el uso de dinero para poder realizar sus operaciones de compra-venta, de comercio, que ya es prácticamente imposible o muy difícil tratar de cambiar esos hábitos. ¿Ok? Por lo tanto, el dinero, bueno, pues es sumamente importante. Eh, Fisher también es de los primeros que empieza a considerar el dinero que se encuentra en los bancos, sobre todo el dinero que corresponde a los depósitos. Fisher dice, bueno, ya hasta este momento se ha avanzado, ya no podemos estar viviendo simplemente de una economía de billetes y monedas o de dinero de alto poder, que es lo que emite el Banco Central, sino que también aquel dinero que tienen los bancos pues también van a hacer que funcione la economía. Por lo tanto, Fisher considera que es importante empezar a contemplar justamente este dinero que se tiene en los bancos. Posteriormente nos dice Fisher, bueno, algo que hay que separar totalmente y en la forma en la cual vamos a poder realmente ver si el dinero es eficiente, no es por su volumen nominal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no porque un país emita más billetes y monedas o registre en bancos cantidades muy grandes de dinero, eso no va a significar que se encuentre sana la economía, sino más bien lo que vamos a tener que medir es justamente el poder adquisitivo de ese dinero. Quiere decir que entonces el dinero se debe de medir de acuerdo a la cantidad de los bienes y servicios que va a poder adquirir. Por ejemplo, a lo mejor podemos tener nominalmente pequeñas cantidades de dinero, pero si esas pequeñas cantidades de dinero sirven para poder adquirir todos los bienes y servicios que se tienen en la economía, pues entonces entendemos que es una economía sana. Y por el caso contrario, a lo mejor existe en el banco registrado grandes cantidades nominales de dinero y está en circulación muchos billetes y monedas, pero a final de cuentas esos billetes y monedas pues no van a alcanzar para comprar los bienes y servicios, pues entonces estamos hablando que la economía no se encuentra saludable, ¿no? A lo mejor hoy en día podemos tomar de ejemplo pues el caso de lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Que cada vez se van emitiendo más billetes y monedas, incluso de nominaciones cada vez más grandes, pero vemos que pues las personas entre más billetes tienen, menos capacidad de compra poseen, ¿no? Por lo tanto, pues esos billetes empiezan a quedar en desuso y realmente pues se vuelven simples papeles que la gente no está dispuesta a recibir. Otra cosa que también señala Fisher es que justamente en momentos de depresión, pues ese poder adquisitivo que tiene el dinero no se puede garantizar del todo. ¿Por qué? Porque las personas están temerosas de que no saben qué va a suceder al día siguiente y muchas de ellas incluso van a tratar de restringir su consumo, van a preferir, si reciben más dinero, pues van a preferir incluso irlo atesorando hasta que la situación mejore. Y nos dice Fisher, bueno, pues entonces en este momento no funciona para nada la política fiscal. Esas políticas fiscales donde se les esté dando dinero a la gente con la intención de que consuman y con eso tratar de echar a andar la economía, no va a funcionar porque la gente lo que va a hacer es justamente tratarse de quedar con ese dinero excedente eh, que tiene. Y pues lo único que vamos a generar es que haya más dinero en la economía, pero no se tenga ningún efecto positivo hacia la producción, que entendemos que la producción, bueno, pues es la parte que
que hace dinámica una economía, que la hace crecer. Entonces, si no se fomenta la producción a partir del consumo, pues entonces ese exceso de dinero que se está creando se vuelve prácticamente estéril, ¿no? Y nos dice, ¿cuál va a ser entonces esa forma de poder hacer que la gente comience a gastar ese dinero que tiene? Pues justamente se debe de buscar que se tenga confianza en el dinero, o en este caso en quienes lo emiten, y obviamente en todo el sector financiero. Cuando la gente ya confía en que el dinero va a valer o te va a permitir comprar los mismos bienes y servicios que pudiste comprar ayer y que vas a poder comprar mañana y que puedes comprar hoy, entonces ya la gente se siente en confianza y ya dejará de atesorar ese dinero y lo empezará a utilizar. Incluso, por ejemplo, del lado de las empresas o del lado del productor, pues sucede lo mismo. O sea, si él tiene más dinero, pero no ve que la gente esté incentivada a adquirir los productos, pues no va a invertir, no va a contratar más personal, incluso a lo mejor tendrá que ir despidiendo personal. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo motive a estar produciendo. Pero cuando ya se empieza a tener justamente esa confianza, pues entonces el productor va a tener motivo para invertir y obviamente para contratar más personal y bueno, pues con eso reactivar la economía de alguna manera, pero solamente se va a conseguir, nos dice Fisher, cuando el dinero o cuando, sí, cuando el dinero sea confiable y en sí todo el sector financiero. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Avanzamos. Por ahora no, profe. Ok. Bueno, Fisher desarrolla a partir de una ecuación que realmente parece una igualdad, toda una teoría cuantitativa del dinero, ¿no? En 1911, Fisher nos dice, bueno, es que hay que, o sea, si nosotros queremos que el dinero mantenga su poder adquisitivo, pues tenemos que ver cuál es esa relación o de qué forma el dinero no va a perjudicar en el nivel de precios, o sea, no va a ser que los precios de los bienes y servicios se incrementen. Fisher propone esta relación que la vamos a veces a lo largo del curso, por lo tanto, es importante que la entiendan y la repasen, porque bueno, más adelante tenemos que seguir viendo justamente esta relación. Ok, Fisher nos dice entonces que la cantidad de dinero que está en circulación, lo que entenderíamos como M, va a tener que multiplicarse n cantidad de veces, que esas n cantidad de veces, digamos que serían las vueltas o las manos que tiene que recorrer ese dinero para que se puedan llevar a cabo todas las actividades económicas de una economía. Entonces nos dice, bueno, si la velocidad es muy alta, pues entonces no se requiere que se emita mucho dinero. Más bien, eso dependerá justamente de la cantidad de veces que tenga que estar pasando el dinero de mano en mano. Y eso tiene que ser entonces igual justamente a su contraparte, a la cantidad de transacciones financieras que se hace, o más bien a la representación de transacciones financieras que se hacen dentro de una economía multiplicada por un nivel de precios. Y esto nos tendría que dar, obviamente, una igualdad. Se vuelve una ecuación, ¿por qué? Porque siempre vamos a tener que estar buscando que ambas partes se encuentren equilibradas y siempre haya igualdad. No podemos mantener la desigualdad porque entonces esa desigualdad va a empezar a generar perturbaciones en la economía.
aquí lo tenemos, bueno, explicada cada una de esas variables, ¿no? Entonces, bueno, del lado izquierdo tenemos que M es la cantidad nominal de dinero en circulación. Podemos entenderlo en un primer caso como todos los billetes y monedas que están en circulación. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta M, pero primeramente podemos concebirlo de esa forma. B sería la velocidad de circulación del dinero, o sea, todas las manos que tiene que recorrer el dinero para que se pueda garantizar que todas las actividades económicas de una nación estén, se puedan llevar a cabo. En contraparte, tenemos el nivel de precios, que podríamos expresarlo como la inflación, y T sería la cantidad de transacciones financieras o el volumen que representan todas esas transacciones financieras para en la compra y venta de productos y servicios. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? ¿No? Andrea, ¿quieres decir algo? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Aquí vamos a tratar de hacerlos todos juntos al mismo tiempo. Ok, vamos a ver cómo funciona esta ecuación. Vamos a suponer que en una economía existe un volumen de transacciones por 12,000 unidades monetarias. O sea, quiere decir que todo lo que se vendió en una economía en un periodo determinado equivale a 12,000 unidades monetarias. Como estamos apenas hablando del primer año, pues vamos entonces a decir que no hay un registro de datos de la inflación. O sea, apenas vamos a ver qué tanto se van a mover los precios. Podríamos decir que estamos con inflación cero, porque es el primer registro. Se sabe por experiencia que entonces el dinero va a necesitar cambiar de manos 30 veces para poder realizar todas las actividades de compraventa que se requieren en la economía y con eso asegurar justamente el vaciado de los mercados. Debemos de recordar que uno de los supuestos justamente de esta teoría es el vaciado de los mercados. Los mercados siempre se vacían y hasta el siguiente proceso productivo otra vez se vuelven a llenar y entonces, bueno, pues eso es un ciclo que se mantiene. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es identificar cuál debería de ser la cantidad óptima de dinero que debe de existir en circulación. ¿Alguna duda que tengan con este ejercicio? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Lo resuelven ustedes y me dan, digo, está rapidísimo. Y me dan la respuesta o lo resolvemos entre todos. Entre todos, ¿no, profe? Ok, vamos a recibir. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya tienen los datos? ¿Ya puedo avanzar? Sí, profe. Un segundo. Ok, vamos a avanzar entonces. Tenemos que entonces nuestra incógnita va a ser justamente M, la cantidad de dinero que tiene que estar en circulación. ¿Qué va a suceder? Nosotros sabemos que ese dinero tiene que recorrer 30 veces o tiene una velocidad de 30, tiene que recorrer 30 manos para poder funcionar. En contraparte, nosotros sabemos que el volumen de todas las transacciones que se hicieron en esa economía para poder vaciar los mercados equivale a 12,000 unidades monetarias, ¿no? Pueden ser pesos, como lo quieran ustedes llamar. Y como estamos apenas en el año 1, o sea, apenas no hay registros previos de inflación, pues entonces consideramos que nuestra inflación es cero
y por lo tanto tendríamos nosotros que utilizar P como 1, o sea, entendiendo que 1 es igual al 100%. ¿Sí se entiende esa parte del precio? O sea, yo a Sí, final de profe. cuentas 12,000 si lo multiplico por 1, pues se queda otra vez en 12,000. Ok, haciendo el despeje, este despeje aritmético sencillo, pues yo tendría entonces que M, o sea, la cantidad de dinero que tiene que estar en circulación en esta economía, tendría que ser de 400 para poder equilibrar esta igualdad. Entonces, 400 por 30 va a ser igual a 12,000 pesos. Quiere decir entonces que no requiero emitir 12,000 pesos de billetes y monedas. Tengo que emitir, obviamente, o el Banco Central en este caso, tiene que emitir 400 pesos y con eso aseguraría que se podrían cubrir todas las operaciones económicas dentro de una economía. Bastante sencillo, bastante simple, ¿sí? ¿O no? Es aritmética, está fácil. O a alguien no le cuadra. Sí, profe, quedó claro. Ok, bueno, a ver si es cierto que entendieron. Vamos a hacer ahora sí, ustedes van a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice cuál es la cantidad de dinero que entonces debería de existir en la economía si se sabe que ahora ya en el año 2 la tasa de inflación es del 10%, ceteris paribus. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Todo permanece Constante. igual. Todo lo demás permanece constante. Quiere decir entonces que lo único que va a subir es nuestra tasa de inflación o nuestra P, se va a incrementar y todas las demás variables, entendiendo como la velocidad y las transacciones se van a mantener constantes. Y nosotros obviamente tenemos que inferir sobre M, ¿no? Porque ahí es donde está ahorita nuestra relación directa entre precios y oferta de dinero. Ok. Les doy que 5 minutos para que lo resuelvan o menos. ¿Es 440? ¿Mandé? ¿Es 440? Es 400, o sea, M debería de ser de 440. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo tengo que M es 40. M40. Ok, ya tenemos 40 o 440. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta correcta y si lo plantearon de esta forma. Tenemos otra vez que nuestra incógnita va a ser M, la velocidad se mantuvo constante en 30, la T, las transacciones se mantuvieron en 12,000, también constantes, pero ahora nuestra inflación creció 10%. Por lo tanto, yo tendría que multiplicarlo por 1.10, o sea, del 100%, ahora los precios ya se incrementaron a 110%. Por lo tanto, la cantidad de dinero que tiene que estar en circulación, en efecto, serían 440 unidades. O sea, incrementé en 40 mis unidades, pero la respuesta obviamente tendría que ser 440. ¿Alguna duda? O sea, vamos a ir sumando los años, no es como que solo contemos el año que está en proceso. Por eso, o sea, ahora ya es una inflación del 10% en relación con el año pasado. ¿Así se toma la inflación? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo digo la inflación del 2021 fue del 4%, quiere decir que este año los precios son más caros 4% en relación con el 2020.
De eso se trata justamente la inflación. Si yo les dijera, para el año 3, en este ejemplo, la inflación creció en un 5%, ¿cómo sería entonces? $1.05, ¿no? Tendría que multiplicar eso todavía por 1.05. O sea, tendría que multiplicar 12,000 por 1.10 por 1.05. ¿Sí o no? Porque se va acumulando la inflación. ¿O no les enseñaron eso cuando vieron deflactar tasas? A ver, vamos a, porque creo que ya ese silencio me pone nervioso. Vamos a hacerlo mejor en Excel. A ver. Permítanme, es que en lo que abre el Excel, es más, voy a dejar de grabar ya hasta que lo... ¿Qué tendríamos nosotros que hacer con esa fórmula? Bueno, lo que tendríamos que hacer con la fórmula es que si las transacciones implicaban en este año 12,000, entonces para el año 2 va a ser igual a estas 12,000 por 1, que es nuestro factor, más esta tasa de interés. Quiere decir que entonces ahora las transacciones van a valer 13,200. Se va a producir exactamente lo mismo, pero nominalmente ya ahora lo que antes valía 12,000, ahora vale 13,200. Y quiere decir entonces que estos 13,200 yo los tengo que multiplicar por 1 más este 5%. Quiere decir que en el año 3, ahora mis transacciones van a valer 13,860. Y así, continuamente, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Para el caso de saber cuánto dinero, vamos a ponerle oferta monetaria y vamos a ponerle velocidad. Entonces la velocidad ya sabemos que se mantiene en 30 y, ok, ¿cómo la vamos a sacar la oferta monetaria? Pues la oferta monetaria sería justamente esos 12,000 entre 30 y nos da 400. Luego esos 13,200 entre 30 y nos darían 440, y en el año 3 tendrían que existir 462 pesos para poder mantener la igualdad. O sea, ese exceso de dinero que se está emitiendo está compensando justamente ese exceso de precios que están en la economía. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí nos quedó claro o no? Quedó claro, profe. Perfectísimo. Bueno, entonces si ya entendieron cómo funciona, podemos avanzar. Y si no, repásenlo porque vamos a estar jugando justamente con estas variables a lo largo del curso. Ok. Dice Fisher que también se puede crear, o debería de existir, una versión ampliada de esta propia ecuación que él está proponiendo, donde se incluya el dinero bancario. En ese tiempo, Fisher reconocía que efectivamente había más dinero de alto poder en circulación que
el dinero podían tener la gente justamente en los bancos. Entonces decía, bueno, pues no es tan importante ahorita tomar en cuenta el dinero bancario, pero sí deberíamos de considerarlo. Y Fisher nos dice, ok, esa MB que tenemos originalmente, va a regresar, en esta ecuación que él está poniendo, pues esa MB la podemos desagregar en dinero que represente los billetes y monedas y dinero que represente los depósitos a la vista. O sea, estamos desagregando esas dos variables y entonces tendríamos que los billetes y monedas van a tener su propia velocidad de circulación y los depósitos a la vista, que también serían considerados por Fisher como dinero, pues también deberían de tener su propia velocidad de circulación. No sabemos si esa velocidad sea idéntica en ambos casos o varíe. Lo más probable, de acuerdo a esa época, es que la velocidad de los depósitos a la vista realmente fuera muy lenta. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que en esos tiempos todavía la gente pues prefería estar pagando con billetes y monedas que estar tratando de utilizar alguna de las opciones que pudiera llegarles a ofrecer un banco. Más bien los bancos pues servían para como intermediarios financieros en la cuestión de estar captando ahorros y generándole créditos productivos a quienes los requerían, ¿no? Pero bueno, dice Fisher, ahí hay que dejarlo, tal vez en algún futuro, los depósitos a la vista tengan mayor importancia y relevancia, ¿no? Y estaría bueno dejarlo ahí señalado. Y bueno, del lado derecho, pues la fórmula no cambia, ¿no? La fórmula se mantiene idéntica o la ecuación se mantiene idéntica. Ok, ya al momento, o sea, ya cuando se acepta esto que Fisher propone, y ya se trata de empezar a llevar una cierta aplicación justamente de esta ecuación, pues se dan cuenta que realmente resulta muy complicado poder medir todas las transacciones que se hacen en una economía, porque son infinitas, bueno, si no infinitas, son muy grandes, ¿no? Y es muy difícil, pues, poder llevar el registro de todas las transacciones que hacen todas las personas en toda una economía. Por lo tanto, lo que se decide es tratar de sustituirlo por una variable que se acerque o se asemeje mucho y sea más fácil de contabilizar. En ese momento se decide sustituir la T, o sea, las transacciones financieras, más bien por el producto real, lo que hoy en día nosotros entenderíamos como el Producto Interno Bruto o la famosa Y que nos va a estar acompañando en un chorro de teorías, ¿no? El famoso ingreso, el famoso producto, pues ese sí es más fácil de contabilizar, ese sí ya se tenía una contabilización y entonces la fórmula o más bien la ecuación se adecua y entonces ahora cambia, quedándonos que la masa monetaria multiplicada por su velocidad va a ser igual al producto real por los precios o expresado de otra forma, pues lo entenderíamos como el Producto Interno Bruto expresado en su forma nominal. ¿Sale? O sea, como se registra cada año en pesos, como lo tenemos nosotros en cuentas nacionales, ya tendríamos justamente esta multiplicación. Ya estaríamos nosotros traduciendo el producto real expresado en los precios de ese año que se tomó justamente la contabilidad. Por eso les repetía, cuando ustedes vieron cuentas nacionales, pues tuvieron que haber estado haciendo deflactando muchas veces el Producto Interno Bruto, ¿no? Y tratando de obtener justamente cuál era el valor real del PIB. ¿Por qué? Porque
en nuestro caso el INEGI, pues los resultados que nos va a dar es justamente en términos nominales. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok. Entonces, bueno, pues esta ecuación lo que nos va a decir es que entonces justamente el nivel de precios nosotros lo vamos a considerar como la variable pasiva. Y esta variable, ¿qué se refiere que sea una variable pasiva? Quiere decir que justamente los precios van a estar influenciados por las otras tres variables. Quiere decir que si cambia alguna de las tres variables, entonces van a cambiar los precios. A eso se refiere en cuanto a pasividad. Tenemos o podemos nosotros llegar a la conclusión de que entonces los precios van a estar en función de la oferta monetaria o del dinero en circulación, como lo quieran interpretar. También va a depender de la velocidad. ¿Por qué? Porque alguna vez lo comentamos cuando veíamos a Marx, que también Marx expresaba una fórmula muy parecida. Yo les comentaba, bueno, hay situaciones en las cuales la velocidad puede cambiar, situaciones sobre todo que no son cotidianas, ¿no? Que son de externalidades, por ejemplo, cuando se prevé que va a haber una crisis, pues a lo mejor la gente trata de comprar más, más bienes y servicios, ¿no? Mejor lo compro hoy y lo guardo y ya, pues en lo que pasa la tempestad, pues yo ya estoy, prevenido, ¿no? O por ejemplo, ahora que fue en nuestro caso, el año pasado que empezó todo este problema de la pandemia, pues empezó el rumor de que iba a escasear el papel de baño, ¿no? Y la gente empezó a comprar papel de baño, empezaron a comprar latas, empezaron a comprar comida que se pudiera mantener durante mucho tiempo, porque no teníamos a ciencia cierta conocimiento de qué iba a implicar justamente ese estar guardados 15 días, que es como empezó todo esto, ¿no? Y justamente esa situación, que es una situación pues no común, pues generó que la velocidad del dinero se incrementara. La mayoría de la gente estuvo utilizando su dinero para incrementar su consumo como una previsión ante algo que se veía. Y el ingreso, que bueno, en este caso el producto, pues también va a estar influyendo justamente con el nivel de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos cualquiera de estas tres variables, ceteris paribus, o sea, todas las demás se mantienen constantes, pero nada más agarramos alguna de estas variables activas y la modificamos, pues al momento de modificar, matemáticamente se explica, al momento de modificar cualquiera de estas variables, si las otras se mantienen constantes y la única que podemos mover son los precios, pues efectivamente los precios también se tendrían que modificar. Y nosotros entendemos desde esta perspectiva que entonces la variable P va a estar en función de la oferta, de la oferta de dinero, de la velocidad y de la producción de manera directa. ¿Qué quiere decir de manera directa? Pues que entonces si alguna de estas tres variables sube, el nivel de los precios tendrá que subir. O si alguna de estas variables disminuye, pues entonces entenderíamos que el nivel de precios también tendría que disminuir. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? No, profe, no hay. Ok. Sin embargo, bueno, pues ya revisando esta teoría ya más a detalle, entendemos entonces que en una situación de estabilidad, pues tanto la velocidad del dinero como el producto, pues van a mantenerse constantes. Sobre todo el producto lo podemos todavía sustentar más bajo el supuesto de pleno empleo.
¿no? Entonces, en pleno empleo, pues todo lo que se oferta se demanda y entonces, pues eso va a ser constante. Y difícilmente esas dos variables van a cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, pues se llega a la conclusión de que realmente la relación más fuerte que va a existir entre variables va a ser justamente entre la oferta monetaria M y el nivel de precios. Y entonces nosotros podemos asegurar que en el corto plazo los precios van a estar exclusivamente en función de la oferta monetaria y esa relación va a ser una relación directa. Quiere decir entonces que si sube la oferta monetaria, nosotros entenderíamos que automáticamente estaría subiendo el nivel de precios. Por lo tanto, la oferta monetaria entonces se convierte en un instrumento justamente de política monetaria. Los bancos centrales y las autoridades y los gobiernos, a partir de esta concepción, van a tener que controlar la cantidad de dinero que está en circulación. Y bueno, ya yéndonos o adelantándonos un poquito, pues podríamos decir que si metemos el dinero bancario, entonces también las autoridades tendrán que tratar de controlar justamente el dinero que tienen los bancos y que están metiendo a la economía para que funcione. Tendrán entonces que crear políticas enfocadas justamente a mantener una oferta monetaria para con eso poder mantener el nivel de precios, porque si esta cambia, entendemos que el efecto se vuelve, es más, se vuelve directamente proporcional. Incluso en el ejercicio que veíamos hace rato, pues nosotros podíamos observar que si la oferta se incrementaba en un 10%, automáticamente la inflación se incrementaba también en ese 10%. ¿Sale? Si no, al rato revisan el ejercicio y van a ver que la relación es directa, ¿no? Ok, podemos entonces nosotros establecer que un incremento en la cantidad nominal del dinero en circulación se verá reflejado en un incremento en el nivel de precios y podríamos expresar entonces que estos cambios, esta delta en M, pues va a ser igual a esta delta en los precios, siempre y cuando B y Y se mantengan constantes. ¿Por qué pongo delta y por qué no pongo una flechita hacia arriba? ¿Alguien me podría decir? Puede bajar o crecer, ¿no? Es un cambio nada más, no necesariamente hacia arriba. Exactamente. Si hablamos de deltas, estamos hablando de cambios. Entonces, igual quiere decir entonces que si yo reduzco la masa monetaria, pues entonces estaría esperando que también se redujeran los precios. Pero ya, bueno, eso ya se ve en el siguiente semestre, pues la autoridad monetaria lo que va a tratar a toda costa es más bien de que exista algún tipo de variación. O sea, no es bueno que se incremente el nivel de precios, pero tampoco resulta tan conveniente reducir el nivel de la inflación, ¿no? A partir de la reducción de la oferta monetaria. Por lo tanto, pues la autoridad monetaria lo que siempre va a tratar de dejar es que se mantenga estable esta igualdad lo más que se pueda, ¿no? Y obviamente siempre va a tener que estar monitoreando tanto al producto como a la velocidad de circulación que también se mantengan estables. ¿Por qué? Porque a pesar de que teóricamente son estables, sabemos que existen situaciones donde estas pueden cambiar y si estas cambian, entonces la autoridad monetaria justamente tendrá que ajustar la oferta monetaria para poder de nuevo equilibrar la ecuación. Ok. Ahora bien, bueno, ya esta es la idea que deja Fisher en cuanto a la teoría cuantitativa. Y digamos que en la escuela británica, en específico la escuela de Cambridge,
que en ese momento estaba liderada por Alfred Marshall, deciden replantear esta fórmula de Fisher. ¿Con qué intención? Justamente con la intención de ya mostrar una relación entre la oferta y la demanda de dinero. Antes de avanzar, ¿saben quién fue Alfred Marshall y por qué es tan importante? ¿Por qué está aquí en negritas este nombre? ¿Sí o no? Ok. Alfred Marshall fue uno de los grandes pensadores de toda la escuela marginalista. Mucha de la teoría neoclásica parte justamente de los estudios de Marshall, y justamente Marshall, además de, obviamente, de brillar por todas las aportaciones que hace a la teoría neoclásica, pues también resulta ser el maestro del propio Keynes. Obviamente la teoría general parte de mucha de la crítica a lo que el propio Marshall expuso en su momento. Esa es la razón de su importancia. Entonces, bueno, entendemos que en ese tiempo existían dos grandes escuelas de pensamiento económico, una que seguía justamente el pensamiento de Fisher, que es lo que estamos viendo ahorita, y en Europa, bueno, pues se seguía el pensamiento de Alfred Marshall y de toda su escuela, ¿no? Ok, cuando ellos leen los escritos y las propuestas de Fisher, pues dicen, ok, esta teoría que nos está expresando Fisher, nosotros podemos utilizarla justamente para tratar de entender cuál es la oferta de dinero que debe de existir justamente para satisfacer la demanda de dinero que tiene la gente. ¿Cómo se replantea la teoría? Bueno, pues la teoría se va entonces a replantear primeramente en despejar justamente la parte del dinero en circulación, en este caso M. ¿Cómo se despeja? Pues muy fácil. La B va a pasar dividiendo al producto del lado derecho de la ecuación, o dejándolo expresado a forma de multiplicación, pues podríamos decir que entonces B pasa en su forma inversa, o sea, 1 sobre B. Y de esta forma, pues ya podemos tener entonces una noción de cuánto dinero es el que se debe de estar ofertando. Ok, esta fórmula, esta nueva reinterpretación, eh, Fisher, que diga Marshall, la hace un cambio de variable para dejarlo de una forma expresada más formal, y entonces esta inversa de la velocidad la transforman en un indicador K, ¿no? Y nosotros podemos entonces entender que la oferta monetaria va a ser igual a esta K, que va a multiplicar al producto nominal, o va a multiplicar a los precios por el producto real. Posteriormente, ya para poder nivelar la ecuación de nuevo y ya tener de un lado oferta y del otro demanda, pues lo que hacen ahora es justamente pasar ahora la P al lado, o pasar los precios al lado de la oferta monetaria. ¿Con qué intención? Con la intención, perdón, de tener expresado del lado izquierdo aquellas variables que están directamente relacionadas a la parte nominal. Y al pasar esta P al lado izquierdo, lo que nosotros vamos a obtener es justamente la oferta monetaria expresada en saldos reales, o sea,
aquella oferta nominal dividida entre el nivel de precios. Y del lado derecho, lo que nosotros vamos a tener es justamente expresado la demanda de ese dinero para satisfacer la compra de todos los bienes y productos que se crearon en una economía. Entendiendo, obviamente, que el dinero es neutral. El dinero solamente, visto desde esta perspectiva, perdón, va a utilizarse para adquirir bienes y servicios. Es la única función que tiene el dinero. Por lo tanto, encontramos obviamente una igualdad, un equilibrio en el mercado de dinero. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Queda entendida esta fórmula de Cambridge? Sí, profe. Ok. Bueno, esta fórmula de Cambridge, entonces, es importante también que la tengan bien entendida, sobre todo esta parte de abajo, porque más adelante lo vamos a retomar al momento de revisar el modelo ISLM. El modelo ISLM se crea a partir de esta reformulación, a partir de lo que sería o se conoce como la fórmula de Cambridge. Ok, avanzamos entonces. Entendemos, bueno, ya expresado, que el lado izquierdo va a representar la oferta de dinero expresada en términos reales y el lado derecho va a expresar la demanda de dinero también expresada en términos reales. Ok. Ahora bien, bueno, también mencionábamos que Fisher se va a dedicar a investigar todo el tema de la inflación. Y Fisher argumentaba que para tener una economía sana se tenía que tener una tasa de inflación igual a 0. Para Fisher no se concebía el hecho de tratar de manejar tasas de inflación bajas positivas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas dice, bueno, por muy bajita que tengas la tasa de inflación, de todos modos eso va a significar un deterioro del poder adquisitivo de las personas. Y ese deterioro del poder adquisitivo, pues va a ir generando justamente perturbaciones en la economía porque cada vez van a tener menos capacidad de compra. Y entonces, bueno, pues al existir menos capacidad de compra, hay menos incentivos a que los productores quieran seguir produciendo. ¿Por qué? Porque va a ir representando un menor nivel de compra y obviamente traducido en un menor nivel de ingresos para los propios productores. Fisher entonces propone o da las bases para ya crear un índice de precios robusto y ese índice de precios lo que va a tratar de decirnos es mostrar qué tan sana se encuentra una economía, entendiendo entonces que aquellas economías que tengan índices de precios muy altos, pues son economías que no son sanas, y aquellas economías que se encuentren cercanas al cero, podríamos entenderlo como una economía sana, como una economía fuerte, una economía que se está llevando bien, de forma correcta, ¿no? Recordamos el caso de Estados Unidos que está viviendo problemas inflacionarios que durante mucho tiempo no se habían registrado y dice Fisher, bueno, pues es justamente por eso. Lo que tenemos que hacer es justamente tratar de controlar la tasa de inflación para volver a los niveles que teníamos anteriormente. Ahora bien, ¿cómo se va a calcular ese índice de precios robustos de acuerdo a lo que propone Fisher? Nos dice, no podemos estar midiendo la inflación de manera continua o solamente sobre unos productos. ¿Por qué? Porque es cierto que sobre todo aquellos productos perecederos, pues van a tener una fluctuación de precios, ¿no? Por ejemplo, si en época de invierno
se compran los cítricos, los precios son muy bajos. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se están obteniendo las cosechas de ciertos cítricos, pero a lo mejor si ya hablamos de primavera, pues el precio de los cítricos va a ser más alto. ¿Por qué? Porque ya no es tan común ese bien. Y si nosotros basamos nuestra economía en el precio, por ejemplo, de las naranjas, pues no estamos teniendo una correcta interpretación de la inflación. ¿Qué es lo que él nos dice? Una forma para estar más asegurado y no tener variaciones tan grandes en los niveles de inflación es justamente medir consumos promedios de las personas, pero esos consumos tienen que estar basados en una media geométrica que contemple consumos anteriores y consumos posteriores a los cambios de precios. O sea, quiere decir que si hoy subieron los precios, no voy a decir, bueno, porque hoy subieron los precios tenemos un problema de inflación. Hay que ver qué sucedió después y tratar de ver qué es lo que va a suceder posteriormente. Y si a lo mejor simplemente, bueno, pues ya en promedio los precios se van a mantener, nada más fue un momento en el cual variaron los precios, pero ya se mantuvo, ¿no? Después de un periodo considerable de tiempo. Pero si anteriormente estaban bajos, subieron y en un segundo periodo vuelven a subir, pues entonces ahí sí podríamos estar hablando de un problema inflacionario, ahí sí podríamos estar notando cierto crecimiento de los precios. Ok, les pregunto, ¿saben qué es una media geométrica y cómo se obtiene una media geométrica? Yo no, profe. Ok, Yo tampoco, la, profe. la media geométrica se va a obtener de poner todas las variables que existen. Vamos a suponer una canasta básica, que es como hoy en día más o menos se obtiene el índice de precios. Vamos a suponer que en esa canasta vamos a meter el precio del jitomate, el precio de los zapatos, de lo que ustedes quieran, una canasta básica. Pero todas esas variables se van a multiplicar su precio entre sí y el resultado se va a sacar una raíz enésima de acuerdo a la cantidad de variables que estoy tomando. Por ejemplo, si mi canasta se compone de 10 productos, entonces yo tendría que sacar la raíz a la décima de la multiplicación de todos esos productos. Y ese resultado que yo obtengo lo tendría que comparar con el siguiente periodo. Y entonces ahí ver si hubo alguna variación en esos precios y de qué tamaño fue la variación. Y luego esa lo voy a comparar con un tercer periodo. A lo mejor lo podría estar sacando cada mes. Entonces yo al momento de que cumpla 3 meses y saque medias geométricas de cada mes, justamente en el tercer mes voy a poder decir si efectivamente subieron o no subieron los precios, porque estoy obteniendo medias geométricas. Es obvio que si yo lo tomo por separado, unos suben y otros bajan, pero a lo mejor se compensan. A lo mejor en el primer mes el jitomate subió, pero bajó el precio del maíz. Y en el segundo mes subió el maíz y bajó el jitomate, y entonces ahí ya se compensó. Más o menos esa es la forma, así a grandes rasgos, cómo se calcula o cómo propone Fisher que se calcule ese índice de precios. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Sí, profe. Yo Sí, tengo profe. una duda con lo de la raíz. ¿Con lo de la raíz? Ajá. Ajá. ¿Cómo se determina qué raíz se va a sacar? ¿Es por el número de productos que tengamos? Sí, por el número de productos. Sí, por ejemplo, si tuvimos 10 productos, entonces es raíz a la décima, pero si tuvimos, no sé, 25 productos, entonces sería raíz a la 25 de todos esos productos. Bueno, de toda la multiplicación de esos productos. Ok, profe, gracias.
¿Sale? Y así se obtienen, bueno, matemáticamente así se obtiene una media geométrica. Pones las variables, las multiplicas entre sí y las pones en una raíz a la n, ¿no? Que sería justamente la cantidad de variables. Ok. Respecto a esto del índice de precios, pues Fisher va a considerar que entonces todas las personas deben de conocer toda la información actualizada y completa, sobre todo de este indicador, para tener una mejor toma de decisiones y con eso evitar lo que se conoce como una ilusión monetaria. ¿Qué quiere decir? Fisher nos dice, y a partir de Fisher, pues es de que hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso, el Banco de México todos los días publica cuál es la inflación que está vigente de acuerdo a sus cálculos. ¿Por qué? Porque Fisher supone que si la gente sabe cómo está la inflación, entonces va a poder estar negociando su salario y diciendo, bueno, pues ya la inflación ya va en un 5%, pues tengo que ir con el jefe a decirle, pues súbeme el salario en ese 5%. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que de acuerdo con la teoría clásica, los salarios se negocian de acuerdo a precios reales, no a precios nominales. Entonces, entenderíamos que sería así. En la práctica, Fisher ha sido de las pocas personas que a sus empleados les pagaba salarios en términos reales. O sea, Fisher sí cada mes revisaba cómo estaba la inflación y de acuerdo a cómo estuvo la inflación, era el salario que les pagaba a todos sus empleados. Sabemos que en la realidad, pues eso no funciona, pero bueno, esa era la propuesta de Fisher. ¿Por qué? Porque si la gente no conoce cómo está el nivel de inflación y de repente el jefe le dice, oye, bueno, te voy a subir el sueldo en un 10%, pues la gente se siente que es más rica, que ahora tiene 10% de más ingresos. Y eso es lo que dice Fisher, está creando una ilusión monetaria, porque muy probablemente el jefe le subió el sueldo, no por productividad, sino porque el jefe ya se dio cuenta de que los precios se están incrementando y de alguna manera para poder mantener ahí a la gente les está subiendo los sueldos, pero obviamente con cierta ventaja. En este ejemplo, a lo mejor si a ti te suben el sueldo en un 10% de repente, probablemente es que la inflación ya subió un 15%, ¿no? O sea, no está tan compensado, pero tú como trabajador tienes esa ilusión monetaria. Recibes más dinero nominal y crees que tienes más poder de compra. En cambio, si tú conoces el nivel de precios, pues ya no va a existir esa ilusión monetaria. Igual también del lado desde el productor también sucede. Puede ser que el precio de los productos se incremente y sabemos que el precio de los productos, de acuerdo a esta teoría, se establece de acuerdo a las libres fuerzas del mercado, o sea, la oferta y la demanda. Y puede ser que si tú vendes limones y hoy te los compran a 10 pesos porque tú eres tomador de precios y mañana ese kilo de limones te lo están comprando a 15 pesos, tú como productor puedes también caer en este problema de la ilusión monetaria y decir, caray, pues ahora soy más rico porque me están pagando más por mis limones. Pero lo que no concibes en un primer momento es que realmente lo que está sucediendo es un efecto inflacionario y tú estás cayendo justamente en esa ilusión monetaria. Y repito, de acuerdo con Fisher, la única forma de eliminar esa ilusión monetaria es que la gente conozca el nivel de los precios. Si la gente conoce cómo suben los precios, Fisher nos dice, pues entonces la gente va a tomar decisiones de forma más racional y no le va a generar ningún tipo de sorpresa este incremento de los precios. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Bueno, nada más vamos a ver esto de tasas de interés nominales y luego le continuamos la siguiente sesión. Respecto a la tasa de interés, nos dice Fisher, ok, en el mercado va a estar la tasa de interés nominal, pero Fisher supone que realmente las personas
van a estar negociando una tasa de interés real. ¿Y cómo se va entonces a determinar la tasa de interés nominal? De acuerdo con Fisher, pues nos dice va a ser igual a la suma de interés de la tasa de interés real que realmente quieran recibir quienes prestan el dinero, lo cual se va a negociar contra la tasa de interés real que realmente van a estar dispuestos a pagar aquellos que adquieren los préstamos. Entonces, bueno, de acuerdo a la negociación, como lo veíamos en la sesión pasada, se obtiene un punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio va a reflejarnos una tasa de interés real, lo que debe de ser. Sin embargo, como existe el efecto inflacionario, pues esa tasa de interés real tendrá que compensarse con la inflación que se espera que va a ocurrir al momento de finalizar el préstamo. Por ejemplo, así muy sencillo, yo podría decir, ok, no sé, a un amigo, oye, préstame 100 pesos y te los pago el año que entra. Mi amigo me va a decir, ok, te presto los 100 pesos, pero tú me vas a compensar a mí con 5 pesos. Eso sería mi tasa real, esos 5 pesos, ese 5%. Sin embargo, como conocemos la inflación, prevemos que el año que entra la inflación va a ser del 4%. Entonces, el año que entra que tú me vas a pagar mis 100 pesos más mi tasa real, pues aparte me vas a tener que dar un 4%, o sea, 4 pesos más por esa compensación de la inflación. ¿Por qué? Porque sabemos que de aquí a un año los 100 pesos que teníamos hoy no van a valer lo mismo, no van a tener el mismo poder adquisitivo. Y dice Fisher, de esa forma se compensa justamente la tasa de interés nominal, eh, incluyéndole el factor de inflacionario. Si no existiera inflación, pues entenderíamos que la tasa de interés nominal y la tasa de interés real serían exactamente las mismas. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, un comentario? ¿Todo nos quedó claro? Yo solamente una pregunta, profe. Sí. Es diferente al tema que estamos tratando. Nada más, no sé si me puede explicar qué son los fondos indexados y, pues, qué tan confiable es como invertir en ellos. Los fondos indexados, mira, la verdad no he entrado de lleno a ver bien qué son. Tengo más o menos una noción, pero es que tengo entendido que van anclados a algún tipo de tasa o de activo. Pero mejor dame chance, lo busco bien y la siguiente clase empezamos con eso, ¿te parece? Porque no quiero darte información errónea. Sí, sería tan amable, profe, es que yo también no le entiendo. Ok, Entonces, yo busco Es más, si quieres, para que no se me olvide, por favor, mándame un correo. Ya tienes el correo. Mándame un correo y lo pones, yo lo busco y ya lo investigo más a detalle, porque tengo una noción muy superficial, pero no quiero decir cosas que no son. Entonces, vale, profe. Gracias. ¿sale? Órale. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Bueno, vamos entonces a dejar de grabar. No se me vayan todavía hay